Klimbel, productor tealero, también productor yerbatero, integrante de APAM, para que nos cuente un poco cuál es la situación, cómo están atravesando este periodo, si se quiere, los pequeños productores tealeros. Cristian, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. ¿Qué tal? Buenas. Y la verdad es que estamos en una situación, como decía hoy un colega suyo de Córdoba, uno cree que en el momento que está es el más no se puede empeorar, y resulta que al año siguiente nos encontramos con que podemos empeorar un poquito más. Y la verdad es que ya no sabemos, no es que solo tocamos fondo, sino que ya hicimos un poco de pozo en el fondo para ir más al sótano, ¿no? Uh-huh. Y esto es algo que no le estamos viendo la posibilidad de la palabra cambio, pero de cambio en serio para poder seguir en actividad, uh-huh, para poder seguir produciendo. Hoy mirando todos los números que hablan los economistas, todo, y hay que ser pavo para invertir en la chacra. Uh-huh. Realmente hay que ser pavo para invertir en producción. Hoy el negocio claramente es la timba financiera, carry trade y todas esas cuestiones que yo mucho no entiendo tampoco, porque no recibió en un colegio técnico electromecánico y laburando en la chacra, entonces la cuestión de esas de manejo de acciones, bonos y todas esas cosas no uh-huh, es lo fuerte mío, pero parece que hay que interiorizarse en eso para ver cómo uno sobrevive, porque directamente hoy invertir en la chacra, en la hierba o en el té, y viendo otras producciones, digamos que no hay margen de rentabilidad para lo que uno quiera hacer en la chacra, ¿no? Cristian, cuando hablamos del tema yerbatero aparece claramente la cuestión del precio, y de hecho una de las demandas es el precio justo. En el caso del té, ¿cuál es la demanda principal? ¿Qué están ustedes reclamando, qué están mostrando que se necesita en este tiempo? Sí, por ahí a veces gente me malinterpreta y no entiende. O sea, por suerte tengo muy buena relación con muchos industriales y cooperativas uh-huh, que exportan té, entonces, y laburo también con una cooperativa, entonces sabemos con detalle toda la cuestión de los números. Uh-huh. Y los números nos acompañan para pagar lo que nosotros necesitaríamos cobrar por nuestra materia prima. Nosotros hoy tendríamos que hablar de 130 pesos y capaz un poco más por kilo de brote de té. Se estuvo pagando alrededor de 80 y en algunos casos ya menos también, y pelearse con la industria no tiene sentido, porque la industria hoy por hoy, con toda esa cuestión de los costos en dólares, cómo subieron, también para nosotros los productores, eso uh-huh, ni dudarlo, y el dólar cada vez más bajo, hace un combo donde la rentabilidad es nula. Y aparte, en el contexto internacional, donde tenés competidores como China, India, Kenia, Sri Lanka, que son monstruos en volumen de té, tienen otros costos, tienen realmente cuestión impositiva y energética, todas esas cuestiones son uh-huh, mucho más baratos que nosotros, tiran precios que nosotros no podemos producir, pero ni por casualidad, ¿no? Uh-huh. Hoy al secadero, por más que yo lo lleve el té y me pague 50 pesos, no le conviene firmar ningún contrato para venderte afuera, porque no, a 50 pesos yo le soy caro. Uh-huh. Y a mí si me pagan 50 pesos yo no cubro, pero ni el mantenimiento de la máquina ni el camión, menos pagar todo lo que son, sobre todo el gasto más grande hoy es mantener limpio el té, la desyuchada, que hay que pagar al obrero, antes de cada cosecha hay que hacer el trabajo de la limpieza. Después, bueno, ni hablar de que ahora estamos terminando de cosechar el té, hay que empezar a cantear, podar y todas esas cosas, todos costos extremadamente altos y en dólares, y bueno, y un dólar que cada vez está más bajo. Uh-huh. Para dar una idea, nosotros hoy, para poder cobrar más o menos 120, 130 pesos por kilo, necesitaríamos que el dólar esté rozando los 1.450 pesos más o menos. Uh-huh. Y el gobierno está hablando, lo dijo el propio Milei hace unos días, que la intención de ellos es bajarlo a 900 pesos. Sí. Y el problema es que los costos están clavados en un valor de 1.300, 1.400. Si bajan el dólar a 900, el tema es que bajen los costos a uh-huh, ese dólar. Y uh-huh, eso
nosotros no lo vemos tan factible, no lo vemos que lo vayan a hacer, porque que cada mes está subiendo el combustible, cada vez está subiendo la luz, cada vez está subiendo todo. Entonces, hoy para comenzar eso necesitamos un dólar más caro, y el gobierno apunta a todo lo contrario. Así que la verdad que es una cuestión difícil, y por lo que pude estar hablando con amigos que pude hacer de distintas partes del país, todas las ven exactamente igual, hacen el mismo, desde el productor del Alto Valle Río Negro hasta los que hacen ajo y tabaco en distintas partes del país. Los vitivinícolas también están en el horno, y bueno, si hasta los ojeros nos están diciendo que no les cierran los números, imagínate que nos queda a nosotros una economía regional chiquita, y encima tan lejos de los puertos, que algo que sorprende a muchos, que a nosotros poner un contenedor de Misiones a Buenos Aires sale más caro que ponerlo de Buenos Aires a cualquier parte del mundo, y eso ya casi está duplicando el valor de Misiones a Buenos Aires, que de Buenos Aires al punto más lejos, ya sea Rusia o sea el país que sea, ¿no? Cristian, y un poco para graficar a nuestros oyentes, ¿ustedes tenían una expectativa hasta hace no mucho de que las exportaciones pudieran crecer, digamos, ¿no? Eso, por lo que estás contando, está desdibujándose. ¿Y qué pasa con el mercado interno también? ¿Qué pasa con nuestro mercado acá en la Argentina para el té que produce Misiones? Mira, la primera pregunta, la primera parte, dijiste de crecer en exportación. El año pasado se logró exportar más, pero a un menor precio. Bien. Entonces, o sea, fue festejar por un lado y llorar por el otro. O sea, fue una sensación rara, ¿no? Una situación como de sensaciones encontradas, ¿no? Sentimientos encontrados. Y este año ya el costo no cierra más, entonces bueno, ya directamente hay compradores que saben de la situación nuestra, que compradores grandes de distintas partes del mundo ni vinieron a comprar té. Gente que mueve realmente volúmenes importantes en todo el mundo, bueno, ni aparecieron este año por la provincia. Y lo otro me decías, que se me fue. Lo del mercado interno, digamos. Y bueno, el mercado interno, lamentablemente no somos un país consumidor de té. Consumimos sí mucho café. Bueno, en primer lugar, lejos está la yerba mate. Sí. En segundo lugar, el café, que prácticamente no se produce café. Ahora hay unos emprendimientos que están intentando en la zona de Tucumán de producir café, pero son volúmenes muy chicos en comparación a lo que se consume en el país. Pero té no consumimos. Sí. Capaz lo habré mencionado tal vez en alguna otra entrevista, pero lo que yo viví, conocí yendo a Buenos Aires a distintas reuniones que participé, está muy arraigado en la Argentina tomo el té cuando estoy enfermo. Sí. El té con miel y limón con la gripe, o el té de tal cosa si dolor de panza, tal. Y es el té como que es más un sinónimo a remedio que a una bebida, a una infusión. Entonces, lamentablemente, o sea, en los últimos años se ha crecido, pero muy poco. Por eso siempre el número tan grande en porcentaje de exportación de lo que producimos, siempre estamos entre el 94 y el 97% de lo que producimos se exporta. Si tendríamos un poquito más en el mercado interno, tal vez estaríamos un poquito mejor. Que eso es otra cosa que también a la sociedad le cuesta entender. Pues justamente estos días una conversación bastante especial con una comerciante de Oberá, que me decía, bueno, ahora con que se liberó el cepo, ustedes están haciendo mucha plata con el té, me dice. Y le digo, no, hoy es un castigo vender y cobrar en dólares. No, ¿cómo vas a decir eso si vender en dólares? O sea, se entiende como que vender en dólares es lo más. Hoy es un castigo vender en dólares. Hoy, a ver, no por nada está cayendo la venta de carne al mundo. La soja, los productores no están liquidando lo que el gobierno espera. Nosotros con el té tan complicado, la hierba que hace malabarismo los que tienen el mercado afuera para poder mantenerlo, para no perder con Brasil y Paraguay, que son una competencia realmente muy importante y pueden manejar otros costos. Y así cada economía regional tiene sus complicaciones, y bueno, hoy, como digo, es hablar de vender en dólares es un castigo. El mismo gobierno Cristian, que uno invierta en pesos y no en dólares, ¿no?
Y ustedes, porque vos decís, hay también mucha confusión de parte de mucha gente, ¿no? Porque esto que vos decís, que cree que ahora hay sectores que la están pasando mucho mejor, o inclusive hubo gente que se esperanzó con las propuestas del gobierno nacional, de Javier Milei. ¿Cómo estás viendo vos eso? ¿Qué esperaban ustedes un escenario así tan complicado para las economías regionales? Para la yerba mate, ni que hablar, bueno, ¿esperaban esto? En general, no. Yo en lo personal, sí. Yo Ajá. por eso me hice muchos enemigos cuando decía desde las PASO guardan a quién van a votar, porque ciertas medidas que hablaban ciertos candidatos no eran para nosotros. Uh-huh. La libertad la íbamos a pasar, la íbamos a ver pasar, no nos iba a tocar a nosotros. Uh-huh. Entonces, bueno, me generé muchos enemigos que después, bueno, vinieron y me pidieron perdón porque me malinterpretaron o no quisieron escuchar lo que yo les decía. A ver, no me quiero hacer el que soy un iluminado y la vi venir, pero esto era simplemente rever lo que pasó en los 90 y ya saber qué es lo que puede llegar a pasar. Uh-huh. Pero sí te puedo decir, como mucha gente se acercó de vuelta y me dice, che, Cristian, vos tenías razón, fíjate cómo nos está pegando estas medidas, lo otro y lo otro. Y bueno, ahora hay que ver qué hacemos, pero está muy difícil porque este gobierno no escucha. Este gobierno tiene un enfoque que hay que pelearse con el que opina diferente, Uh-huh. y sobre todo los economistas. Entonces, los economistas hablaban que si liberaban el dólar, si iba a 1.400, 1.500, este gobierno buscó todos los medios posibles que queden 1.000 o menos de 1.000. Uh-huh. Incluso habla de un dólar a 900. Y en realidad es una competencia que él tiene con Melconian, con Kachanowski, con ciertos economistas, los que le llaman los mandril, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y en esa pelea que tiene el gobierno con esos economistas, nos está fundiendo a nosotros, no a los economistas. Los economistas, ellos no se van a fundir, sí. Pero sí nosotros. Nosotros estamos complicados porque el T un año que se abandona, mercado que perdemos, mercado que no volvemos a recuperar. Uh-huh. Hoy, fíjate que, por ejemplo, entre nuestra expectativa está en que esta cuestión del arancelamiento de Trump nos beneficia que seamos el país con menos aranceles y que le complique a nuestros competidores en el T. Uh-huh. Para poder decir, bueno, si le meten a China 45, 50 o 100% de aranceles, nosotros aumentando 5 o 10% del valor del T, bueno, ahí capaz nos puede cerrar un poquito el número y podemos seguir laburando. Porque estamos esperando, a ver, poniéndole una cuota de esperanza a Trump, porque a nuestro gobierno no le podemos... Que parece que no va a pasar eso, porque ¿no? Parece que no va a pasar eso tampoco, porque estaban diciendo que Trump está dando marcha atrás en muchas de estas de estas medidas, sobre todo teniendo en cuenta a China. Así que es también pura pose, sí, me parece, ¿no? Claro, nosotros nos estamos tratando de prender en esa ramita ahí en el medio del mar, a ver si esa ramita uh-huh. nos permite mantenerlo a flote, ¿no? Tremendo. Ahí estamos, porque, a ver, yo he llegado a ir a Buenos Aires en reuniones con funcionarios de este gobierno el año pasado. Uh-huh. Fui a una sola, me han invitado a muchas reuniones, pero siempre entendí que sobre todo con este gobierno hablando bien de misionero, es al pedo ir. Uh-huh. Es perder tiempo, y más que nosotros que nos movemos con nuestros propios ingresos, nuestro sí. propio bolsillo, no es que tenemos sueldo por estar corriendo representando a todos, además muchas veces nos acachan y nos piden respuesta cuando nadie nos colabora con nada, ¿no? Uh-huh. O muy poco nos colaboran. Uh-huh. Entonces fui una vez, incluso un amigo mío tuvo un accidente que le chocaron en un puesto de control donde el auto adelante paró, él paró y el de atrás no paró, entonces le chocó atrás y con el impulso terminó ahí chocando el auto adelante, entonces tenía el auto destruido de atrás y de adelante, y la policía se lavó la mano y tuvo que arreglarse el auto solo. Entonces dije, bueno, yo no voy a arriesgar más, mi comité uh-huh. arriesgó la vida ahí, y yo no vuelvo ni siquiera a perder un día de trabajo para ir a hablar con gente que a lo primero que te dice no hay plata, y lo segundo te dibujan un país que la verdad que está lejos de ser en el que vivimos. Entonces uh-huh. es un gobierno difícil para dialogar, no te entienden, y bueno, la verdad que encima con una producción que para nosotros es muy importante porque son alrededor de 70, 80 millones de dólares.
para el gobierno es muy poca plata, entonces menos que menos le da importancia a nuestra situación. Y después, bueno, la cuestión política, ni hablar. Tenemos nuevos oficialistas al gobierno nacional y tenemos la oposición que podría ser la renovación, no lo es porque prácticamente le acompañaron en todo lo que el gobierno necesitó y en ningún momento le escuchamos hablar a un diputado o un senador de la provincia a hacerse fuerte y criticar por ejemplo, por un presidente del INI o por cuestiones de medidas para las economías regionales, ¿no? Cristian, seguramente vamos a volver a hablar. Nos queda pendiente charlar un poquito de la yerba mate, pero ya estamos sobre la hora, así que de nuestro corte, que te agradecemos el tiempo y te agradecemos también el análisis de un sector que me parece más que interesante dimensionar lo que está pasando y ponerlo en este contexto, ¿no? De la crisis de las economías regionales y lo que eso implica. Así que mil gracias. No, gracias a ustedes y bueno, que tengan un buen fin de semana y bueno, a disposición cuando podemos conversar de vuelta, no hay ningún problema. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Cristian Klimbel, integrante de APAM, productor tealero, graficando un poco